Al final, el ámbito forense es cuando hacemos una intervención para auxiliar al tribunal, ¿no? No es tanto para auxiliar a la persona que estamos viendo, sino lo que intentamos es auxiliar al tribunal, que es el que necesita de nuestros conocimientos. Y una de las cosas que tenemos de fortaleza, como la neuropsicología como ciencia, es que, claro, utilizamos medicina basada en la evidencia. El utilizar medicina basada en la evidencia es que utilizamos estos números para tomar decisiones. Y bueno, ahora que estamos con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial está prácticamente en todas las conversaciones. ¿Crees que en este ámbito también la inteligencia artificial puede tener algo que añadir, algo que aportar, o mejor dejarla fuera porque es más problema que beneficio? ¿Qué piensas? Yo a día de hoy diría que es más problema que beneficio. Todavía creo que estamos a, no sé, no diré años luz, pero a unos cuantos años de que la inteligencia artificial pueda ponerse a hacer informes periciales. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Neuronap Talks. Y hoy vamos a abordar un tema que pensamos que puede tener mucho interés para los neuropsicólogos, pero no solo para los neuropsicólogos, sino también para otros profesionales con los que en este contexto tenemos que trabajar. Porque hoy vamos a hablar de neuropsicología forense. Es un ámbito en el que hay que tener relación con abogados, con jueces, con compañías, con los propios pacientes y con sus familias. Y desde luego es relevante por el impacto que esto puede tener el trabajo del neuropsicólogo para la vida cotidiana y el devenir de los acontecimientos pues, de las personas que acuden a un neuropsicólogo forense. Para ello tenemos hoy a Óscar Pino. Óscar, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y pasar un rato con nosotros hoy. Un placer, ya sabes que es un placer estar aquí contigo. Bueno, creo que muchos conoceréis a Óscar. Él es neuropsicólogo clínico con una destacada trayectoria. Acude de forma regular a jornadas y congresos científicos, pues, en muchas ocasiones para hablar de este tema que hoy nos ocupa. Él es coordinador del Centro de Atención y Seguimiento de las Drogodependencias, el CAS, del Hospitalet de Llobregat, y responsable de investigación de la Fundación Hospitalaria Sant Boi, que ha cambiado también recientemente su nombre. Él es profesor asociado médico en la Universidad de Barcelona y coordinador de la División de Neuropsicología Clínica del Consejo General de la Psicología. Y hoy está aquí también en calidad de experto en neuropsicología forense. Así que, de nuevo, muchas gracias. Vamos a pasar un ratillo hablando de algunos temas. Y sí me gustaría destacar que yo he tenido la suerte de escucharle en algunos de estos cursos y jornadas previas a congresos, y la verdad es que es una suerte porque su dilatada experiencia, la verdad es que le ilustra muy bien, pues muchas veces con los casos que va contando a lo largo de estos cursos, pero su experiencia práctica es lo que yo creo que más destaca, y estoy seguro de que hoy podemos disfrutar un buen rato de estas cuestiones. Así que, en fin. Bueno, muchas gracias por tus palabras, Marcos. No, lo pienso de verdad, así que... Bueno, sí que es verdad que antes de que nos metamos en el tema que nos ocupa, pues siempre nos gusta preguntar a las personas que vienen aquí, bueno, pues saber algo más de su trayectoria, ¿no? Y es la primera pregunta que siempre hacemos es ¿qué es lo que te acercó a la psicología y más específicamente a la neuropsicología? ¿Cuál fue la primera vez que tuviste conocimiento de que existía la neuropsicología y te acercaste a este ámbito? Mira, es una pregunta que además cuando hice mi tesis doctoral expliqué en la introducción por qué acabé haciendo neuropsicología. Yo hace muchos años, bueno, cuando eres adolescente, típico, ¿no? No sabemos qué escoger en la carrera. Y a mí me interesaban mucho temas del cerebro y todo ese tipo de cuestiones. Entonces tuve una conversación con mi madre y mi madre me dijo, no, pero haz algo que realmente te guste, que es muy diferente trabajar en algo que no te gusta de trabajar con algo que te guste, ¿no? Ella tenía la suerte de trabajar en un oficio que a ella le apasionaba, ¿no? Y yo, típico adolescente rebelde, le dije, ¿qué más da? Si un trabajo es un trabajo y da lo mismo estar 8 horas en una cosa y tal. Acabamos discutiendo, pero es esa semillita que se te queda en la cabeza y dices, pues bueno, a lo mejor tienes razón mi madre. Y al final, ¿qué pasó? Que realmente escogí hacer psicología porque empecé a mirar los planes de estudios y vi que la primera, o sea, la carrera en la que empezaban a hablar de temas del cerebro desde el primer año, con asignaturas tipo psicobiología y todo ese tipo de cuestiones, era psicología. Medicina la descarté porque me parecía que era hasta quinto, cuando yo miro el plan de estudios, hasta quinto no hacías nada del cerebro. Total, que empecé, evidentemente las asignaturas tipo psicobiología y de este ámbito pues me apasionaron. Y en tercero de carrera, bueno, tuve la suerte de tener como profesora a Carme Junqué, Sí. Carme Junqué, que luego fue además directora del tribunal de mi tesis doctoral. Y vi, bueno, que existía la neuropsicología que desconocía, pero decía, esto es lo que yo, ¿no? Lo que yo quería y lo que yo buscaba, que no sabía ni que existía. A partir de ahí, pues me formé en temas de neuropsicología, pues
nivel de máster, doctorado, todo este tipo de cuestiones. Y luego pues acabé haciendo un poco una derivada de la neuropsicología más clásica, porque evidentemente me formé con demencias y con todo el tema de neurocirugía en un hospital de tercer nivel, pero acabé acabando en lo que es la psiquiatría y la salud mental, no haciendo neuropsicología más de trastorno mental severo. Sí. ¿Y en qué momento tomas conciencia de que el ámbito forense es un ámbito que puede tener interés y empiezas a meterte ahí? En aquella época, cuando yo estaba ya formándome en el hospital de Bellvitge y llevaba ya un bagaje, yo trabajaba con un psiquiatra en Barcelona, en el ámbito privado, que él hacía muchos temas forenses. Y entonces ya, digamos, yo ya era licenciado, ya me empezaba él a pasar muchos temas forenses. Y una de las cosas que me empezó a mí a llamar la atención es que, claro, yo utilizaba temas de neuropsicología, pero pensaba, pero si caen a otro a otro psicólogo que no tiene esos conocimientos, no los utilizará. Él me daba mucha libertad para hacer, cuando yo le decía, mira, es que esto se puede, digamos, abordar desde un prisma más neuropsicológico y se puede ver, ¿no? Todo el tema de secuelas, todo el tema, me dejaba sin problemas. Y entonces empecé a ver que en la APA había mucha formación por el tema de neuropsicología forense, de Forensic Neuropsychology, había muchos cursos. Yo en aquella época tenía la mala costumbre de cada 2 años irme también a la International Neuropsychological Society, que también había muchos cursos de formación. Y empecé a hacer cursos de formación en la INS, básicamente, y en algún curso así más online, ¿no? Con las particularidades porque el marco jurídico de ellos es del ámbito más anglosajón y el nuestro es un poquito diferente, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, ¿no? Empecé a hacer cositas con temas de neuropsicología forense y fuimos ampliando un poco todo este campo, haciendo formaciones y etcétera. Em, Posiblemente muchos neuropsicólogos y personas que nos escuchan pues tengan una cierta idea de qué es la neuropsicología forense. Pero si tuvieras que dar una definición así más o menos general para que cualquier persona que nos esté escuchando entienda de qué va este campo, ¿qué dirías que es la neuropsicología forense? Bueno, sobre todo es cuando hacemos actuaciones en las que, digamos, forense significa que es lo que se pone de manifiesto en el foro, ¿no? El famoso foro romano, que es lo que se acaba haciendo público. Entonces, al final, el ámbito forense es cuando hacemos una intervención para auxiliar al tribunal, ¿no? No es tanto para auxiliar a la persona que estamos viendo, sino lo que intentamos es auxiliar al tribunal, que es el que necesita de nuestros conocimientos, como cualquier otro perito. Has dicho un detalle ahí muy importante porque luego retomaremos esta idea de realmente vamos acompañando a un paciente o al cliente que nos ha contratado, pero este matiz que has señalado de que en realidad aquí donde vamos a ayudar es al tribunal a que tome las decisiones, pues yo creo que es un detalle irrelevante. Em, ¿Y en qué se diferencia de la neuropsicología tradicional? ¿Crees que tiene algún ámbito, alguna característica un poco más específica que la haga distinta o algún elemento en el que tengamos que aumentar nuestro conocimiento para poder ejercer de forma adecuada en este ámbito? Hay ámbitos diferentes, o sea, digamos, aquí hay ámbitos de aplicación diferentes a nivel de técnicas, de utilización de técnicas, y luego también tenemos también a nivel ético-deontológico. Lo primero, así a nivel ético-deontológico que nos diferencia es que en el ámbito clínico tenemos secreto profesional, o sea, nuestra actuación es con secreto profesional, mientras que en el ámbito forense no existe el secreto profesional. Es decir, o sea, y eso muchas veces éticamente hay que advertírselo al paciente, al usuario que tenemos delante, pues porque no lo tienen claro. Y también la gran diferencia es en el tipo de informe. El informe clínico es un informe de tipo documental en el que nosotros vamos a utilizar las pruebas ¿no? Lo que hemos utilizado, los resultados, una discusión y poco más. En el ámbito forense es un informe, digamos, que tiene una regulación un poco específica, ¿no? Con diferentes puntos. Sería un informe que estaría un poco entre medias de un informe narrativo o un informe científico. Son informes que suelen ir entre 8, 10, 15 páginas, más anexos, más cuestiones que puedan haber, ¿no? Mientras que en el ámbito clínico es una o dos páginas, ¿no? Y después también en el tipo de casuística que vamos a ver, claro, decía antes a nivel metodológico, por ejemplo, en los ámbitos forenses vamos a ir más a metodología de caso único, es decir, vamos a hacer mucha más estimación del CI premórbido, vamos a ir, ¿por qué? Porque al final no nos interesa en un ámbito forense dar una clase magistral, nos interesa decir si esta persona que hemos visto, si realmente tiene secuelas o no tiene secuelas. Entonces vamos a ir más a metodología de caso único que no a temas más de baremos normativos de forma más general. ¿Cuáles dirías que son los ámbitos o las consultas principales? ¿O podemos clasificar de alguna manera las distintas actuaciones que podemos hacer en el ámbito forense los neuropsicólogos?
Y hay tres grandes actuaciones. Una es todo el tema de valoración de secuelas. Ujú. Daños, pues, post accidentes de tráfico, accidentes del deporte. Pensad que ahora cada vez hacemos, digamos, hay más accidentes del deporte porque hacemos más deportes de contacto, deportes Ujú. federados, ¿vale? Con temas de traumatismos, etc. Luego hay otro ámbito muy importante que es todo el tema de la valoración de la incapacidad laboral, todo el Ujú. tema a nivel laboral, que la parte cognitiva juega un gran papel, inicios de demencias, también derivadas de accidentes laborales que Sí. tienen problemas o, digamos, o inclusive pues, con temas más de enfermedades mentales severas que también cursan con deterioro cognitivo, ¿no? Ujú. Y después, el tercero de los ámbitos sería en el ámbito penal, que es en el que menos intervenimos, pero que también nos suelen llamar. O sea, realmente también luego explicaremos casos en los que puede haber, ¿no? Que es cuando tenemos una disfunción cerebral que, digamos, que de alguna forma no le permitió al acusado o a la persona que ha cometido un delito, pues diferenciar lo correcto de lo incorrecto, o si tiene sus capacidades cognitivas y volitivas afectadas, que es un poquito lo que nos suelen pedir desde la parte del tribunal, ¿no? Digamos, estos serían los tres grandes ámbitos. Ujú. ¿Y quién es la persona que suele acudir a nosotros pidiéndonos, pues eso, que hagamos una valoración, que hagamos un informe? ¿Son los propios implicados en el acto legal? ¿Son los abogados? ¿Son los juzgados? ¿Quién es la persona que suele acudir? Puede acudir un abogado de parte, porque realmente necesite valoración o una prueba externa con alguien experto sobre temas del cerebro y que tengan que, que peritar o hablar sobre esto, o el tribunal puede pedirlo. O sea, nosotros, por ejemplo, lo que hemos hecho en Cataluña es que, no sé si sabéis, pero todas las profesiones tenemos un turno de intervención provisional, Ujú. desde los bomberos hasta, o sea, ¿no? Más que nada para cuando los tribunales necesitan digamos, ese tipo de conocimiento, pues tiran de este turno de intervención provisional. Entonces, los colegios profesionales lo tenemos, Ujú. es prácticamente una de nuestras razones de ser, ¿no? Como colegio profesional dentro de nuestra regulación. Y nosotros lo que hemos hecho en Cataluña desde hace ya como 3 años o por ahí, no lo recuerdo bien, pero es diferenciar también el ámbito de conocimiento de neuropsicología dentro del turno de intervención profesional. Es decir, cuando un juez necesita un profesional de la neuropsicología forense, pues en el turno de intervención profesional hay, digamos, un profesional, digamos, hay un listado en los que el juez puede acudir. Eso sería la parte más a nivel legal. Y luego los jueces tienen también la potestad y la libertad de poder designar un perito libremente porque lo conocen o porque simplemente fueron en otra ocasión o porque realmente necesitan ese ámbito de conocimiento específico. Ujú. Y de los ámbitos que has señalado, el ámbito penal, el ámbito civil, laboral, em, ¿cuáles son las consultas más frecuentes? ¿Cuáles son las consultas más habituales que suelen llegar a un neuropsicólogo forense? El tema estrella últimamente es todo el tema de capacidad laboral. Ujú. La capacidad laboral se ha incrementado mucho porque para hacer todo el tema de una incapacidad total, en muchos juzgados lo que están pidiendo es también que tengas una parte física y una parte cognitiva. Cognitiva, claro. Entonces, claro, simplemente pues solo por eso pues se incrementa. Y después todo el tema, hay un incremento también todo el tema de capacidad para obrar. Todo el tema de capacidad para obrar es un tema estrella para nosotros, o sea, ahora lo estamos viendo con todo el tema, por ejemplo, de Pujol, ¿no? Ujú. Sí, Que está cierto. diciendo que tiene un inicio de mente y que no puede entender y que no tiene capacidad para entender todo esto. Pues esto es, digamos, es una derivada de lo que pasó con el caso Pinochet, que el caso Pinochet, ¿no? Sí. Se alegó que no tenía capacidad para ser juzgado en España cuando hubo todo el tema de la petición, ¿no? Del juez Garzón para ese traslado. Ujú. Y allí, pues, por ejemplo, fue una neuropsicóloga la que hizo la evaluación de Pinochet, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, en este sentido, todo lo que es capacidad oral también es un tema estrella, con el tema, por ejemplo, de a veces gente mayor que ha hecho donaciones Mm. o todo el tema testamentario. Testamentos. Con Ujú. el tema de testamentos ha habido un boom en los últimos años porque bueno, porque hay un tema de valores que ha cambiado, ¿no? Antes lo que decía nuestro padre, aunque no nos gustase, pues iba a misa y lo Sí. aceptábamos. Ujú. Ahora digamos que las familias se acaban peleando más por este tipo de cuestiones y si consideran que hay una injusticia. Y luego también hay un tema derivado del incremento del precio de la vivienda, ¿no? Porque Ujú. la gente mayor suele tener una vivienda en propiedad y claro, no sé más o menos aquí, pero en principio en Barcelona el metro cuadrado se está yendo a más de 6.000, 7.000, Sí. 8.000 euros el metro cuadrado, pues contando que el abuelo tenga un piso de 100 metros cuadrados, estamos hablando de un patrimonio ya de 700, 800.000 euros, ¿no? Mm. Entonces, bueno, hay gente que tiene valores, pero por 800.000 euros pues Pues también, igual aprieta, sí, también sí, se sí. pelea, ¿no? En ese sentido. Sí. Ujú. Y
¿Tenéis la necesidad de responder preguntas cercanas a, no sé, al ámbito familiar incluso? Pues si una persona que ha tenido una lesión cerebral tiene o no capacidad parental, capacidad para cuidar a los hijos. Nosotros de cuando en cuando nos hemos encontrado algún caso de este estilo. Sí, sí, en el ámbito de familia pasa, pero es bastante más, digamos, difícil que se dé o es muy residual. O sea, Ya. realmente para todas las cosas que nos piden, sí que, por ejemplo, cuando hay algún daño cerebral y hay hijos a cuidado y hay alguna separación, sí que nos pueden llamar. También nos pasa con esquizofrenias o trastornos bipolares tipo 1 que también tienen deterioro cognitivo. Y también pasa a la inversa. También pasa cuando a veces nos encontramos cuando se tiene que establecer un régimen de parentalidad así un poquito más adecuado y hay uno de los niños que tiene alguna dificultad, algún trastorno de desarrollo, Claro. para hacer un régimen lo más, digamos, adecuado posible y lo más justo posible, se intenta pedir una valoración también del ámbito neuropsicológico para ver el niño, ¿no? Más Bien. a la inversa. Bueno, pues ya que nombras la evaluación neuropsicológica, vamos a meternos un poco más ahí. Cuando tenemos que abordar una valoración con este perfil, ¿qué es lo primero que debemos hacer? ¿Sabemos mucho del caso? ¿No sabemos? ¿Hemos tenido incluso la posibilidad de aceptar el caso o de rechazarlo si a lo mejor no nos sentimos competentes en ese ámbito? Es decir, el primer contacto, ¿qué tipo de información es la que solemos recabar pues, para decidir si podemos o no podemos abordar esa situación? Lo primero que se suele hacer, tanto si lo haces por el ámbito judicial, o sea, si, por ejemplo, te llama un juzgado para que hagas una peritación, Sí. lo primero que nos hace es que te llega una carta certificada, un correo certificado en el que tú tienes que presentarte o ponerte en contacto con el tribunal X durante el plazo ¿no? Te pones en contacto con el secretario del juzgado y concertas una cita. Y cuando llegas a la cita, normalmente te atienden muy bien, ¿eh? Y te cuidan mucho, te dejan en un despacho, te dejan la documentación y te dicen un poco que valores el tipo de caso, ¿no? Sobre todo para ver si tú eres competente para, digamos, dictaminar una pericial con este caso, ¿vale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí una vez me pasó que me llamaron para un caso pericial así y era para un tema de una operación de neurocirugía. Les tuve que decir que yo no era competente para ver si un neurocirujano había hecho bien una operación o no, pues porque evidentemente no era neurocirujano, ¿no? Entonces, ahí te piden eso. Y ahí te van a pedir dos cosas. Una, si eres competente. Y dos, en realmente cuánto tiempo necesitas para hacer este informe pericial, ¿no? Entonces ahí calculas, pues eran 3 visitas, 5, 6, tal, pues dices, miran, 2 meses. Yeah. Y a partir de aquí ellos establecen la vista a partir del tiempo que tú necesites. ¿Vale? Esto sería... Disculpa. Y aquí también se haría una provisión de fondos de lo que tú estás dispuesto o lo que, ¿no? O sea, como un presupuesto de lo que necesitarías, que hay en principio, si no dices ninguna burrada, el juez pues lo aceptará. O sea, una provisión de fondos y punto. Y ahí es cuando se estudia el caso, con las limitaciones que esto tiene, porque luego pueden aparecer informes que no tenías o pueden hacer, pero bueno, pero ahí sí que realmente ves si realmente eres competente o no. En el ámbito de parte sería exactamente lo mismo. O sea, cuando hay un caso así tal, se le pide a la persona que te haya, ¿no? Que te pase toda la información clínica que hay del caso y antes de empezar a evaluar, pues se revisa toda la información clínica que hay. Muy bien. Te declaras competente, crees que puedes resolver de alguna manera o ayudar en la toma de decisiones y entonces citas al paciente y arrancas con el proceso. ¿Existe algún protocolo estándar o es un poco como en el ámbito clínico, que cada maestrillo tiene su librillo, te sientes cómodo con una serie de pruebas y las aplicas porque es aquellas de las que eres capaz de extraer información? ¿Existe alguna normativa al respecto o digamos que cada uno puede decidir el protocolo que administrar en función de las necesidades? Eso es un debate que hubo en la APA hace casi 20 años, o sí, 15 o por ahí, que hay algún artículo, yo cuando doy informaciones lo enseño, hay algún artículo que habla, ¿no?, sobre el tema de si tenía que haber baterías cerradas en el ámbito forense o no baterías fijas versus baterías más abiertas, ¿no? Al final lo que se ha impuesto es que evidentemente no hay ningún tipo de protocolo, que cada uno tenemos nuestro librillo. La recomendación siempre en el ámbito forense es que se utilicen test que conozcamos, o sea, no ponernos a experimentar en ese ámbito. Utilicemos test que nos sintamos cómodos y sobre todo para disminuir el error de medida, porque el error de medida es muy importante. En el ámbito forense vamos a ir a decisiones de caso único, entonces es importante. Igual que lo mismo que también es muy recomendable, evidentemente, evaluar patologías en las que nos sintamos cómodos, ¿no? Yo siempre le digo a los estudiantes cuando hacemos algún curso, no tiene ningún sentido
ponerme a hacer un peritaje sobre un tema de demencias y yo que en mi vida no haya visto demencias porque me dedique a infantil. O ponerme a hacer un peritaje de temas de esquizofrenia y yo que en mi vida no haya visto una esquizofrenia, ¿no? Porque aquí tenemos muchos números de que nuestro error de medida, nuestras interpretaciones aumente y nos equivoquemos, ¿no? Aquí esto sí que hay que tenerlo. Entonces, la recomendación son baterías flexibles y con test que, digamos, que estemos acostumbrados a pasar. Y en el proceso, ¿qué valor se le da a la parte cuantitativa y qué valor a la parte cualitativa? Porque más allá de las puntuaciones y la existencia de datos normativos, ¿hasta qué punto todo el conocimiento que tenemos acumulado nos ayuda a interpretar o nos dejamos llevar a lo mejor más allá del puro dato numérico, pues eso, de nuestro propio conocimiento a la hora de tomar las decisiones sobre qué es lo que está pasando ahí? Bueno, va a ser un mix. Y una de las cosas que tenemos de fortaleza, como la neuropsicología como ciencia, es que, claro, utilizamos medicina basada en la evidencia. El utilizar medicina basada en la evidencia es que utilizamos estos números para tomar decisiones. Evidentemente, las interpretaciones de estos números las vamos a hacer con todo este conocimiento que tenemos y este bagaje, pero nos vamos a basar en los números, ¿no? Eso sí que es muy importante. Y después, claro, el ámbito forense además es un poquito especial, porque el ámbito forense, lo que dice la teoría es que deberíamos tener metodología específica forense, ¿no? Pero eso no se da, o sea, porque ya nos cuesta bastante tener metodología normal, Sí. ¿no? Correcta y que tenga cara y ojos como para tener una forense, ¿no? Y eso se explica muy bien y desde el ámbito de la psicopatología se ha explicado muy bien, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros administramos, ¿no?, test de respuesta al ítems alterados con, ¿no?, el TRI alterado con población reclusa, por ejemplo, ¿no? En el ámbito forense, si yo respondo al MMPI, me siento observado, pues si estás en la calle y te sientes observado, pues paranoidismo plus, ¿no? Yeah. Pero si tú estás en prisión y a la pregunta de me siento observado, evidentemente tienes que responder que sí, ¿no? En el ámbito de neuropsicología, por ejemplo, también hay test de respuesta a ítems alterados, ¿no?, que dicen, por ejemplo, no es lo mismo a lo mejor hacer una performance de memoria sabiendo que estás jugando 20 años de cárcel que haciéndolo en condiciones de laboratorio siendo estudiante de psicología, ¿no? Entonces, aquí deberíamos tenerlo, pero aquí sí que pues, nuestra interpretación de los resultados va a tener este bagaje clínico y forense, evidentemente. Cuando nos acercamos a una valoración en este ámbito, solemos utilizar el esquema habitual en procesos cognitivos. Pues no sé, evaluamos la orientación, la atención, la velocidad de procesamiento, la memoria, el lenguaje, la percepción, las funciones ejecutivas, la cognición social. ¿Nos mantenemos dentro de ese esquema o incorporamos nuevas cosas y nuevos apartados que pueden tener impacto? Claro, todo esto según la patología lo vamos a utilizar, evidentemente, pero en forense vamos a tener aquí un warning siempre de, puede haber, digamos, respuestas alteradas porque puede haber una ganancia secundaria. Claro. ¿No? Entonces, siempre vamos a tener que buscar lo que se llama, ¿no?, una validez, digamos, convergente entre diferentes tipos de pruebas y utilizar muchas pruebas de forma diferenciadas para ver que realmente converjan hacia el mismo punto, ¿no? Porque si no, nos podemos encontrar que realmente digamos, estos resultados que estamos teniendo no tengan esa validez correcta, pues porque haya pues detrás pues una exageración de síntomas, un trastorno facticio, cualquier otro tipo de cuestión así. ¿Es esta una de las cuestiones más difíciles a las que nos enfrentamos en este tipo de valoraciones? Sí, claro, y también una de las cosas apasionantes, porque, por ejemplo, es una de las cuestiones que también gusta, ¿no? Enfrentarse al reto de pensar que te están engañando o ver un poco cómo puedes hacer este tipo de cuestiones. O sea, yo recuerdo uno de los casos más interesantes que he hecho hace unos años, que además fue un caso que removió bastante porque bueno, era un tema de tráfico de armas y fueron, digamos, unas armas que acabaron en un atentado un atentado terrorista. Entonces, bueno, pues hubo bastante. Entonces, el tema fue que habían 3 socios en los que uno de los 3 había hecho una encefalitis límbica secundaria a una sepsis, bueno, a una sepsis a nivel orgánico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como siempre, cuando pasa algo de esto, la persona que no se acuerda o el que se ha muerto es el culpable y los otros 2 acusaban al que no se acordaba y el otro que tenía una amnesia muy importante, pero claro, uno piensa, cuidado, que una amnesia tan importante, porque era una amnesia muy... Además estaba en seguimiento en un gran hospital en Barcelona y contactaron conmigo para hacer este tipo de informe, pero que
claro, cuidado que esta persona pueda haber una ganancia importante, Ujú, ¿no? Y que cuidado porque además en el ámbito forense, claro, nos movemos en un escenario en el que los actores son actores que están muy acostumbrados a estar con gente peligrosa o a estar con temas de muchos años de cárcel o con, ujú. ¿no? Abogados además que están muy acostumbrados a manejarse en según qué situaciones. Entonces hay momentos en los que la evaluación tienes que ponerte alerta porque realmente, bueno, eso es como en las partidas de póker, ¿no? Si uno está jugando al póker y no sabe quién es el pardillo de la mesa, entonces el pardillo eres tú, ¿no? Está. Entonces, aquí Mm, es un poco esto, ¿no? Entonces, fue un caso muy, muy chulo porque hubo que, sobre todo lo que había que descartar es que esta persona que realmente había hecho una encefalitis límbica ujú. no estuviera exagerando síntomas y no estuviera engañando, diciendo que no se acordaba de nada, ¿no? Porque Ujú. una de las excusas típicas de la gente que comete un delito es no me acuerdo, No me acuerdo. ¿no? Ujú. Mm. Y, ¿y cuánto de... La pregunta, ya intuyo la respuesta, pero ¿cuánto de fácil o de difícil es distinguir pues, una persona que está eso, exagerando síntomas, una falta de esfuerzo, una simulación explícita de, pues eso, trastornos facticios, los trastornos funcionales, que ahora están Ujú. tan en boga, ¿no? O los estamos escuchando hablar de ellos con mucha frecuencia. Em, ¿Cuánto de fácil o de difícil es No, tomar una decisión en ese ámbito? es difícil, son de los casos que requieren más un reto, tenemos truquillos para utilizar este tipo de cuestiones Ujú, y es complicado. Y seguro que, claro, yo os puedo contar casos que he podido pillar, ujú, pero a mí siempre me gusta explicar un caso que yo no pillé, ujú, ¿no? Siempre me gusta explicar un caso. Yo tenía un caso en el hospital donde estaba, ¿no? Que digamos, lo vi en el hospital, que era una mujer, típico, una alta ejecutiva de una empresa, unos 60 años de edad, que empieza a hacer unos problemas de memoria, ¿no? Empieza a ujú, hacer unos problemas de memoria y empieza unos problemas de memoria y yo la veo en una primera ocasión. Yo, como suelo trabajar en el hospital, es que hago la exploración. Después, eso, evidentemente, corrijo los resultados y cito con la familia para hacer la devolución del informe, ¿no? Entonces, la primera vez no lo vi muy claro, me dio un perfil que no me cuadraba con algún aspecto, que podía estar engañándome de alguna forma. Entonces, lo que hice fue volver a repetir la exploración unos meses después, ujú, ¿vale? Repito la exploración unos meses después y entonces me vuelve a dar un mismo perfil, ¿no? Como lo que había pensado, y yo pensé, digo, Pues sí, pues pensé, digo, jolín, Oscar, qué mal pensado eres, has tenido ya, esta mujer aquí unos meses esperando para hacer el diagnóstico, cuando yo, ¿no? Entonces, antes de hacerle la devolución, ¿no? Le dije que sí, que había detectado unos fallos, que sí que era compatible con un inicio de un deterioro, que no ujú, sé qué, ¿no? Entonces, lo relevante de este caso es que esto fue justo a las 11, que era la hora que yo salía a desayunar fuera del ujú, hospital. Entonces, cuando salgo fuera del hospital, me encuentro a esta misma mujer hablando con su abogado diciendo, sí, 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 todo lo que me has dicho ha colado y tal. Entonces, yo, como estaban hablando de mí, me esperé justo detrás de ella ujú, y entonces ella, bueno, realmente me había estado engañando, no, se había informado por según qué tipo de pruebas, me había engañado, pero lo relevante es esto, que ella me engañó con la exploración y con la parte más clínica, y si no hubiese tenido la ansia de llamar a su abogado justo al salir de mi exploración, porque se puso tan contenta qué fuerte. pues no lo hubiésemos pillado. Si yo Mm, o justo me la citan en otro momento, que no es cuando yo hago el desayuno, pues no lo hubiese pillado, mm, o justo el abogado está en un juicio y no le coge el teléfono, pues tampoco lo hubiésemos pillado, ¿no? Entonces, pues este tipo de valoraciones siempre son complicadas y seguro que hay casos que se nos escapan, ¿no? O sea, ujú, de hecho, hay un manual de Fausti mm. Ziskin, ¿no? que habla mucho de esto. Y en condiciones de entrenar a alguien es imposible. O sea, si te viene alguien Sí, entrenado en este tipo de cuestiones es imposible detectarlo, ¿no? Es muy difícil. ujú. Y cómo gestionas? Entiendo que en este contexto, pues la gestión de las emociones pues será un poco distinto que en el ámbito clínico. Hay veces que en la clínica pues tienes que, bueno, mantener una cierta distancia Ujú. más cercana o más lejana en función del día o del paciente, ¿no? Pero ¿cómo gestionas estas cuestiones? Tener al otro lado de la mesa a alguien que potencialmente viene con el objetivo de engañarte y ocultar lo que realmente le está ocurriendo. Yo no me lo tomo como muy personal, ¿eh? Yo para eso tengo facilidad. También pienso Mm, que está en su derecho de intentar buscar, digamos, al final lo mejor que le pueda ir. A lo ya, mejor no muchas veces lo que te encuentras detrás son historias desgraciadas claro. que al final vienen mal aconsejados o esto. La mayor parte de veces cuando te encuentras a alguien que te exagera síntomas, marcándolo un poquito y haciendo un poco, dar un bocinazo, decir cuidado que esto Ujú, puede ir al juzgado y si no tal.
ya se suelen relajar y ya no lo hacen, ¿eh? O sea, luego te encuentras con otros casos. En el ámbito forense lo más particular y lo que más remueve suele ser cuando te encuentras con gente que ha cometido delitos que suelen ser un poco macabros o un poco más, ¿no? Como, por ejemplo, alguna vez que he tenido que peritar algún trastorno del neurodesarrollo que ha cometido algún abuso sexual con algún menor. Ya. Entonces estos son casos que te remueven un poquito más porque hay otro tipo de cuestiones o, por ejemplo, también cuando tienes que peritar a algún caso que hay delitos de sangre, ¿no? O delitos con gente que perfiles que pueden ser un poquito pues más peligrosos o que pueden ser un poquito más, que eso tampoco pues hace del todo gracia, ¿no? Porque, bueno, según qué perfiles hay que estar como muy atento siempre con las exploraciones o con todo esto, pero bueno, pero realmente también es la minoría de casos, ¿eh? O sea, muchas veces cuando yo les digo a mis alumnos muchas veces que hay que ver menos CSI y que la realidad no en el ámbito forense tampoco es tanto como CSI, ¿no? Que luego tengamos casos chulos, pero... Sí. ¿Y cómo gestionas la presión quizá de tener que responder, pues eso, a un juez o a unos abogados sobre una cuestión que puede ser determinante para el futuro de una persona? Es verdad que en el ámbito clínico esto pues también ocurre, ¿no? Pero lo cierto es que vas allí a contestar una pregunta en concreto, que es si esta persona pues puede o no cambiar su testamento o era consciente o no de lo que estaba haciendo en el momento de hacerlo. ¿Cómo gestionas ahí esta presión? Bueno, la exposición, seguramente de todas las actuaciones que puede hacer un psicólogo, la exposición pública en un juicio seguramente sea la más presionante. O sea, ¿no? Yo puedo estar en tesis doctorales, como miembro de un tribunal, puedo estar, y no nada se parece a lo que es la presión en un tribunal. Y también a veces con según qué perfiles de abogados. O sea, pensad que también hay abogados que han cursado la carrera de psicología y conocen muy bien lo que le tienen que preguntar. O sea, muchas veces, evidentemente, cuando vamos a un juzgado somos los que más sabemos de esa materia, pero hay jueces que han cursado la carrera de psicología a distancia. Sí, sí. Y, por ejemplo, hay jueces que tienen el DSM encima de la mesa, ¿eh? O sea, en el que yo lo he visto en muchos juzgados. Entonces, bueno, este tipo de cuestiones, pues, bueno, te sientes cuestionado y te sientes un poco interpelado, ¿no? A todo esto. Y luego hay otro punto, que esto también nos pasa, y yo creo que también nos pasa más como psicólogos, es cuando ya empiezan a faltar un poco el respeto, que eso también es una táctica que utilizan. O sea, y eso también hay que manejarlo, hay que entrenarlo, ¿no? Porque esto viene también de todo el tema de la cisquinización, ¿no? De Ciskin, cuando hicieron todo esto, ¿no? Claro, nosotros hacemos peritajes de opinión. Entonces, una de las tácticas que utiliza a veces alguna defensa o alguna de las defensas de las partes es si degradan al perito, degradan el mensaje que da el perito. Claro. Entonces, a veces se puede llegar a esto. Bueno, cuando te encuentras con estas situaciones, lo mejor es siempre pedir auxilio al tribunal. Nosotros estamos ahí para auxiliar al tribunal, no para aguantar faltas de respeto, ¿no? Y esto sobre todo cuando hacemos cursos con gente joven, sobre todo con el género femenino, que a veces hay abogados que se sienten, ¿no?, que pueden apretar más y todo eso y ven que pueden dudar, pues ahí sí que cuando eso hay que pedir auxilio al tribunal y que el tribunal intervenga. Ponga orden. Sí, claro. Porque estamos ahí para ayudar, eso tiene que quedar muy claro, ¿no? Entonces, no estamos ahí para recibir ni insultos, ni decir que lo que hacemos no sirve o que no creen en la psicología o este tipo de cuestiones. Y ha salido el tema de la presión y de la situación en sala, ahora profundizaremos un poco, pero es un contexto en el que se reciben presiones, pues a lo mejor por parte de los pacientes o de las familias o incluso de los propios abogados, pues bueno, pues para que revises el informe y lo ajustes un poco a las necesidades. Estas presiones ocurren. Es verdad que en el ámbito clínico, de cuando en cuando, pues también alguien nos dice, no, pero es que mira, es que necesitamos el informe para no sé qué, ¿por qué no me lo afinas? ¿Es frecuente esto? Sí, eso ocurre. Es verdad que mi realidad es otra que la de mucha gente en ese sentido, porque claro, mi trabajo es del hospital y de la universidad, o sea que al final yo siempre recomiendo, sobre todo a la gente joven, que cuando hagan informes periciales, para realmente ser libre haciendo un informe pericial, es no depender de él económicamente, ¿no? Porque si a mí el informe de pericial digamos, ese mes me complica el hecho de no poder pagar la hipoteca de mi casa o no poder pagar el alquiler del despacho o este tipo de cuestiones, pues al final es mucho más difícil ser libre, ¿no? En este sentido. Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué nos va a pasar si alguien nos presiona y no le hacemos caso? Que no nos va a volver a llamar, ¿no? Pero claro, en mi caso es un poquito diferente porque yo normalmente
cojo pocos casos, la vida no me da un poco para más, pero al final, claro, ya te llaman con prestigio, con una serie de cuestiones que, bueno, que ya tiene otro respeto. Igualmente, yo esto lo cogí muy de Antonio Puente, ¿sabéis? Un neuropsicólogo forense que fue, ¿no?, past president de la APA, o sea, una persona muy que me hizo mucha gracia una vez que dice, yo cuando a mí me intentan presionar les digo, sí, sin ningún problema, cambia lo que quieras, ¿vale? Y entonces ya se quedan, ¿cómo que cambie lo que quieras? Sí, pero no hay problema, lo firmas tú, ¿vale? O sea, no, pero doctor, no se ponga así, no. El informe lo hago yo, lo firmo yo, el informe lo haces tú, lo firmas tú. No, pero no, yo creo que me he explicado, lo vuelves a repetir. El informe lo hago yo, lo firmo yo, el informe lo haces tú, lo firmas tú. Vale, sí, entonces ya lo han entendido, ¿no? Entonces al final es esto, ¿no? Al final como el informe y la responsabilidad todas las responsabilidades que se deriven de ese informe van a ser nuestras, no van a ser del abogado. Entonces esto tenerlo muy claro, lo firmarlo, ¿no? Hay que tenerlo muy claro. Lo firmo yo, lo escribo yo. Porque a diferencia de un informe clínico, el impacto que puede tener para nosotros un informe pericial también es distinto. Claro, hay una ley de regulación de los peritos, que además si omitimos, hay falsedad o hay, digamos, cosas en el informe o exageración de signos en el informe, digamos, podemos tener penas penales, o sea, además penas privativas de libertad. Y no solo eso, que además muchas veces nos quedamos solo con la pena privativa de libertad, incapacitación para ejercer tu profesión, ¿no? Que en ese sentido, muchas veces, fijaros, ¿no? Yo muchas veces lo hablo con estudiantes. A ti te presionan para hacer un informe, ¿no? Para hacer un informe y te dicen, te ofrezco 3.000 euros, ¿no? Bueno, te ofrecen 3.000 euros. Imaginaros que después estos de alguna forma te pillan, te suspenden por una inhabilitación para ejercer tu profesión durante 3 años. ¿Cuánto has perdido? Está claro, sí. ¿Sabes? O sea, al final pierdes muchísimo, arriesgas muchísimo más de lo poco que puedas ganar, ¿no? Entonces, nunca sale a cuenta, este tipo de cuestiones nunca sale a cuenta. ¿Y qué es lo que hace es decir, cuál es el papel que tenemos que ejercer nosotros cuando vamos a la sala a defender algo? ¿Vale con que vayamos a decir, sí, ese es mi informe y lo que pone ahí vale? ¿O esas interpelaciones, qué tipo de preguntas nos hacen? ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Por qué necesitan que estemos allí presentes? La primera pregunta que siempre nos van a hacer es si nos ratificamos en el informe. Legalmente, según la ley de enjuiciamiento civil, los informes deben ratificarse en juicio oral, ¿no? Eso siempre es la primera pregunta que nos van a hacer. A partir de aquí ya pueden surgir todas las preguntas sobre el informe. Normalmente suele preguntar primero la parte por la que ha sido, luego la parte contraria y luego fiscalía o el jueza, en el momento que ellos quieran pueden intervenir, pero suelen preguntar los últimos, ¿vale? Pero pueden intervenir cuando quieran. Entonces, las preguntas pueden ser desde la metodología del informe que se ha utilizado, desde las conclusiones, desde un poquito, todo muy diverso. ¿Y cómo debe redactarse un informe para que sea un apoyo sólido a la argumentación, a la pregunta que queremos o que nos han llevado allí a responder? ¿Qué características tiene que tener? Normalmente tiene varios puntos. Lo que se establecen los informes periciales tiene la introducción, en la que se especifica un poquito la presentación del perito y la pregunta a la que vamos a responder, ¿vale? Eso sería la primera parte, el primer punto. El segundo punto sería un punto más de metodología, es decir, hemos utilizado tantas entrevistas, hemos utilizado todo esto. Luego vamos a tener un punto más de resultados de las pruebas que hemos pasado en esta metodología. Vamos a tener la discusión. La discusión es donde vamos a mezclar, digamos, el conocimiento más de neuropsicología con la parte médico-legal. Es decir, la parte que nos van a pedir, evidentemente, porque si a nosotros nos piden la capacidad para obrar, tenemos que tener muy claro qué es capacidad para obrar y qué funciones cognitivas pueden influir en esta capacidad para obrar, ¿no? Aquí es donde lo vamos a relacionar un poco todo esto. Después vamos a hacer unas conclusiones, vamos a hacer unas conclusiones a esta discusión y después pues va a haber todo el tema de la bibliografía, anexos, todo lo que tengamos que aportar, ¿no? Que, por ejemplo, legalmente estamos obligados a anexar todos los informes que hemos utilizado también, digamos, en nuestro ámbito, ¿no? Pues, Y bueno, ahora que estamos con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial está prácticamente en todas las conversaciones. ¿Crees que en este ámbito también la inteligencia artificial puede tener algo que añadir, algo que aportar o mejor dejarla fuera porque es más problema que beneficio? ¿Qué piensas? Yo a día de hoy diría que es más problema que beneficio. ¿Por qué? Porque como vamos a metodología de caso único, nos va a dar, ¿no? Y la inteligencia artificial lo que hace es coger, ¿no? Lo que hace es coger de una gran base de datos, hacer un mix
y meterlo ahí, yo creo que nos daría más problemas digamos, más sombras que luces, ¿no? Por decirlo así un poquito más poético. Yo no la he utilizado en ningún informe pericial, no la he utilizado nunca. Porque además pienso que es esto, ¿no? Porque estaría más entre la parte más narrativa y la parte más científica. El tema máximo de un informe pericial es que se pueda replicar. Es decir, que luego, ¿no? Yo hago un informe, luego vengas tú y que pudieras replicar un poco los resultados que yo he obtenido haciendo una valoración con las mismas pruebas. Otra cosa es que luego quieras valorar alguna otra prueba, pero sería un poquito esto, replicable. Pero digamos, todavía creo que estamos a, no sé, no diré años luz, pero a unos cuantos años de que la inteligencia artificial pueda ponerse a hacer informes periciales. Sí. Yo reconozco que en un informe pericial que hice hace, bueno, pues no tanto tiempo realmente, en la víspera del juicio, dije, bueno, quiero saber qué tipo de preguntas me haría una inteligencia artificial si estuviera en el juicio. Entonces le di unos cuantos parámetros y lo cierto es que hacía preguntas muy, muy, muy incisivas. También le dije, no, tienes que ser muy incisivo, tratar de ir a la línea de flotación. Y bueno, como ejercicio mental, ejercicio cognitivo, Como entreno, me resultó, ¿no? sí, muy interesante, la verdad. Y después en el juicio se dio alguna de las preguntas que te hizo la inteligencia artificial. Casi me sirvió más la reflexión durante ese rato, por lo menos para tener activas ahí algunas ideas de, bueno, pues de cómo solucionar. Y además me hacía crítica. Decía, no, esta parte muy bien, pero aquí has titubeado, en esta parte no te has mostrado como firme en tu afirmación. Entonces, bueno, me pareció por lo menos curioso, interesante. Bueno, eso es muy interesante y eso sí que, por ejemplo, podría jugar un papel a la hora de entrenar lo que sería la asistencia a juicio. ¿Vale? O sea, cuando los juicios hay que prepararlos. Yo siempre lo digo, los juicios hay que prepararlos, ¿no? Y yo, por ejemplo, hace 20 años, 22 años creo que fue, por ejemplo, en un juicio que me confié, además es una de las cosas que dices, ¿no? Que me equivoqué, ¿Por qué? Pues porque este fue un juicio en el que una de las partes, la estrategia que utilizaba era anular el juicio. Y fui a la vista igual 3 o 4 veces. Entonces a la cuarta vez, que yo fui pensando, total, no lo preparo porque se va a anular, no se anuló. Y, digamos, pues no tuve una actuación como a mí me hubiese gustado, pues porque realmente no había preparado como debería ser. Los juicios hay que prepararlos. Entonces, ¿cómo se preparan los juicios? Sí, a veces con algún colega, a veces, ¿no? Tú solo haciendo un poquito de exposición en imaginación, de ver un poco por dónde pueden salir. ¿Por qué? Pues porque lo que hacemos para la preparación de un juicio es decir, mira, si sale este tema, vamos a ir por aquí. Si sale este tema, vamos a intentar quedarlo hacia el otro lado. Si sale este, por aquí. O sea, tú sabes las fortalezas y las debilidades un poco de tu informe. Entonces, al final preparas un poco todo, preparas toda la base teórica. No es lo mismo, evidentemente, ir a un juicio de una imputabilidad pues por una agresión sexual a un menor que ir a un juicio de un testamento, pues porque el tema de capacidad, pues la bibliografía, todo esto tienes que repasarlo, ¿no? Entonces, al final, claro, cuando nosotros vamos al juicio, han pasado unos meses desde que nosotros hacemos el informe pericial, ¿no? O sea, yo ahora estoy yendo a juicios que los informes los he hecho en el año 2023, 2024, a veces, ¿no? 2025 alguno, ¿no? Pero la mayor parte en el 24, finales del 23. Entonces, al final, claro, hay que refrescar un poco todo lo que vimos en ese caso y la teoría, evidentemente. Y a la hora de responder las preguntas, claro, los psicólogos, los neuropsicólogos, tenemos conceptos que pueden ser razonablemente complejos para la población general. Entonces, hablamos de memoria operativa o memoria de trabajo o memoria episódica o hablamos de apraxia, agnosia y distintos tipos de agnosias. ¿Hasta qué punto esta terminología debe estar presente? ¿O debemos tratar de bajar un poco al lenguaje más coloquial, más fácilmente comprensible por el tribunal? Es decir, ¿qué me dices de esta cuestión? Hay que aterrizarla, no hay duda. No hay duda. Muy contundente ahí. Si no, no nos entienden. Sí. Y especialmente hay que aterrizarla, por ejemplo, cuando tenemos algún juicio con jurado popular. Por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que a mí siempre me gusta poner en mis informes, yo evidentemente suelo utilizar más puntuaciones típicas y Z a la hora de yo tomar decisiones, pero cuando hago temas forenses también pongo el centil. ¿Por qué? Porque el centil es muy fácil de aterrizarlo para una persona que no entiende, ¿no? Le puedo decir, ¿no? Por ejemplo, ahora con un caso que además venía hablando en el taxi de este caso con una colega, ¿no? Centil 1, en una evaluación de inteligencia, una persona que ha sufrido de un tema de abusos sexuales. Él es un paciente con un síndrome alcohólico fetal que han abusado de él, ¿vale? Entonces, claro, el centil 1, ¿qué significa? Tiene un diagnóstico de discapacidad intelectual leve,
guays, además muy claro y todo esto, pero el sentido uno, ¿qué significa? Es muy fácil traducirle al juez y decirle, mire usted, lo que estamos diciendo es que de cada 100 personas con esta edad y con su mismo nivel de estudios, solo una va a hacer este rendimiento tan bajo. Entonces el juez esto lo entiende muy bien. Es automático. Si yo le digo, tiene un CI de 66, el juez no sabe si esto es mucho o es poco, ¿no? Entonces al final siempre hay que poner puntuaciones, hay que saber traducirlas después y hay que aterrizar todas nuestras conclusiones. ¿Y hasta qué punto el sistema judicial entiende, no sé cómo llamarlo, incertidumbre científica o incertidumbre en el conocimiento? Porque muchas de las cosas que nosotros hacemos o sabemos, bueno, están razonablemente aceptadas y hay cierto consenso entre nosotros también, ¿no? Pues que la atención existe, la memoria existe y el lenguaje existe. Bueno, hay quien dice que la atención no existe. Entonces puede haber hasta discusión ahí, ¿no? Pero ¿hasta qué punto el sistema judicial entiende que a lo mejor nuestras respuestas o nuestro conocimiento sobre cómo funciona el cerebro no está terminado? Hay muchas cosas que todavía no se saben. Y dar respuestas contundentes sobre algunas cuestiones que todavía, pues quizá no tenemos el conocimiento teórico suficiente. ¿Esto se entiende en ese contexto o vale la pena, bueno, sortear o esquivar esa laguna en nuestro propio conocimiento como disciplina? Y hay que explicarlo. O sea, ¿cuál es el problema? Que el sistema judicial es dicotómico. O eres inocente o eres culpable. O tienes capacidad o no la tienes. Y claro, y nosotros somos un continuum. No es tan sencillo porque el marco teórico nuestro, tanto por la parte cerebral como por la parte de la parte forense, no es tan sencillo. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de competencia, pues no tenemos una estandarización de qué competentes deberíamos tener con 20 años. No las tenemos, ¿no? Entonces, y esto hay que explicárselo a la hora de tomar decisiones, que a veces tomamos decisiones con grados de libertad y que no lo sabemos, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo en un caso que hubo mucho ese debate con el tribunal, con el juez, ¿no? El tema era un tema de un testamento. Si tenía capacidad para otorgar testamento o no tenía capacidad, ¿no? Y estábamos en un matiz de gris, ¿no? Y yo le explicaba, mire, pues, no me diga blanco-negro, no puedo decirle esto, yo le puedo hablar de grises y tal. Me decía, entiendo muy bien su razonamiento y entiendo lo que me está diciendo, pero le voy a hacer una pregunta, me decía el juez, y me dijo de forma muy simpática. Verás. Ponemos una línea muy, muy fina aquí, tiramos la pelota. Si tiramos la pelota, ¿cae en este lado o cae en este? Y le dije, bueno, con esta cae en este. ¿Vale? Y me dice, vale, pues eso es lo que quiero saber. Porque al final... ellos tienen un pensamiento dicotómico. Ellos al final no quieren solucionar la ciencia moderna. Quieren ver ese caso, si realmente, y solucionar el caso en el que están teniendo. Son como muy pragmáticos, ¿no? Entonces, pero está bien entrar en este debate con los jueces, porque además creo que toman serio, ¿no? O sea, te toman como mucho más serio al perito. O sea, una de las cosas que también hablamos muchas veces que no hay que hacer es no decir las cosas que no sabemos. Correcto. Como perito te puedes meter en un lío, porque si tú inventas las cosas, no es su función. Y muchas veces también olvidamos que nuestra función no es dar nuestra opinión. Nuestra opinión, o sea, nuestra función es trasladar el conocimiento de la ciencia que conocemos o que representamos a ese ámbito. O sea, es trasladarlo, no es decir, no, es que yo no creo en el DSM, ¿no? Yo recuerdo un caso con un tema de trastornos mentales que en la otra parte había un psiquiatra que era psicodinámico y le preguntaron, bueno, y el juez, que tenía el DSM ahí, le preguntó, y según el DSM, ¿con qué se compatibiliza este trastorno? No, yo es que no creo en el DSM y tal. Fuera, ya quedó fuera toda su argumentación. ¿Por qué? Porque él no puede decir que él no crea el DSM. El DSM es un, digamos, consenso de expertos en el que marca un poco una guía de diagnóstico de ¿no? En los trastornos mentales, pues punto, hay que trasladarlo, por mucho que no lo creamos. Y en estas situaciones, claro, nuestra opinión, nuestro conocimiento puesto a disposición del tribunal puede inclinar la balanza en una u otra dirección, ¿no? Como señalabas. Claro. ¿Hasta qué punto nos sentimos como de una de las partes, a lo mejor la parte que nos ha contratado? Es decir, ¿podemos mantener una objetividad y una frialdad pura? O igual que sabemos que generalmente tenemos sesgos, bueno, pues vamos a confirmar nuestras hipótesis, vamos. En este contexto nos podemos dejar llevar por una cierta falta de neutralidad y vamos a tratar de defender más un punto de vista que el punto de vista contrario. Bueno, no deberíamos actuar lo más objetivo posible. Es verdad que la objetividad es un punto muy fino y sobre todo es un punto, digamos, una línea muy fina cuando hay víctimas.
¿no? En el que lo que pasa es que sí que es verdad que no tenemos que perder el foco de cuál es nuestro tipo de actuación. Es verdad que a veces hay casos pues que cuesta, ¿no? O sea, yo recuerdo un caso que a mí me costó mucho esto que dices, que era un tema de testamento, que esto para que te hagas una idea, ¿no? Este era un matrimonio de toda la vida que habían vivido en su único domicilio, que era un domicilio que luego cogió mucho, era un matrimonio que había emigrado a Cataluña y habían comprado unos terrenos y luego en esos terrenos, alrededor de esos terrenos, se hizo una urbanización de lujo cerca de Barcelona. Entonces esos terrenos y su casa tenían mucho valor por donde estaban. El marido tiene Alzheimer y como estas cosas que se hacían ¿no? antes, la casa solo estaba a nombre del marido. Ya. Tienen 2 hijas. Estas 2 hijas están peleadas entre sí, pero se supone que con los padres no, peleadas entre sí. Cuando en una de las visitas que va una de las hijas, el padre hace un testamento en el que testa todo a favor de una de las hijas, dejando a su mujer como fuera del testamento, a su mujer que solo había vivido en ese domicilio. Entonces, la aceptación de la herencia de este testamento implicaba echar a una mujer de 80 y pico años de su propia casa, que era la única casa donde había vivido. O sea, que es muy, muy, ¿no? Entonces, claro, había que mantenerse muy neutro en este sentido, ¿no? Pero se te caía el alma a los pies cuando veías a esta mujer, ¿no? Cuando me explica un poco toda la situación, porque inclusive la otra hermana había dicho, mira, no hay problema, te quedas tú con la casa, pero esperamos a que mamá fallezca y que siga viviendo en su casa. Y la hija dijo que no, que mamá fuera, que la casa, la aceptación de la herencia implicaba esto, ¿no? Entonces, bueno, es un caso que te hace mucho, pues, Sí. darle muchas vueltas, porque es verdad que en el ámbito forense también muchas veces se ve lo peor del ser humano, Sí, ¿no? O sí. sea, ¿no? Igual que hay fotógrafos de bodas, bautizos y comuniones, pues que ven siempre felicidad y todo esto, y fotógrafos de guerra que ahora mismo pueden estar en Gaza o pueden estar, pues en el ámbito forense pasa esto, ¿no? Que estás en un ambiente en el que pues a veces te encuentras con lo peor de cada casa, ¿no? ¿Cuánto de bien considerado está el papel de los neuropsicólogos en este ámbito? Es verdad que van psiquiatras y otro perfil médico tradicionalmente, pero la llegada de los neuropsicólogos ha sido bien recibida. ¿Se considera a nuestro punto de vista? Cada vez más. O sea, realmente cada vez más, si pensamos lo que se considera hace 20 años a lo que hay ahora, cada vez más. De hecho, por ejemplo, el año pasado, bueno, en redes sociales, ¿no? Puse un post de una cosa que me parece muy curiosa, que es que coincidí en un juicio con un tema de un testamento y la otra parte era también un neuropsicólogo, ¿no? Entonces, que siempre acabo, digamos, yendo a juicios contra el ámbito de la medicina, tanto psiquiatría como otras especialidades, ¿no? Pero que en ese sentido cada vez hay más valoración. También hay un caso, también cada vez hay por parte de los tribunales más aceptación de consultores de demandas, de consultores externos. ¿Por qué? Porque además ha habido algún caso que ha marcado un poco esta pauta, ¿no? El caso Bretón ha sido no muy característico de cómo un perito de parte ha solucionado el caso cuando la propia perito de la policía no fue capaz de hacerlo. Entonces esto también ha abierto la mentalidad, hace que cada vez intervengamos en más procesos. Por ejemplo, yo ahora estoy en un proceso que es bastante curioso porque es un tema de la valoración de un TEA que ha cometido un abuso sexual y, digamos, a mí me ha contratado la parte del menor. Del abusado. Y entonces el juez lo que ha establecido es que como consultor experto en las valoraciones con el médico forense, yo estuviera. Esto hace 10 años era impensable que, ¿no? Digamos que con el médico forense estuviéramos al lado. Además, bueno, los médicos forenses tengo la suerte de conocerlos porque les he hecho formación y todo esto, pero quitando esto, ¿no? Que un consultor externo estemos en el momento en el que se hace la valoración forense, pues Importante. es muy importante, ¿no? Entonces todo esto, la neuropsicología ha venido a este ámbito para quedarse. De hecho, si vemos en otros países con más trayectoria, tiene muchísima fuerza y muchísimo poder todo esto, o sea que no hay ninguna duda, pero realmente, además, tenemos una fortaleza que no tienen otras disciplinas, que es que utilizamos medicina basada en la evidencia, con lo que eso a los jueces les gusta mucho. Juezas y jueces están encantados. ¿Por qué? Porque yo no doy mi opinión. Digo, no, es que ha salido esta puntuación, hemos hecho esto, y además tenemos otra cuestión que también desde un punto de vista teórico es muy interesante, que es la noción de causalidad. Para nosotros, inicialmente en la neuropsicología nos dedicamos a localizar en el cerebro y a buscar el tema de causalidad.
Ahora mismo ya no localizamos, pero sí que los marcos teóricos de causalidad. Entonces, ¿por qué sabemos que esto ha aparecido? Pues porque ha habido una lesión, que esto antes no lo tenía, ¿no? Entonces, esto también en el ámbito forense les gusta muchísimo, porque si no hay causalidad, no existe, ¿no? Entonces, bueno, ha venido para quedarse y cada vez estamos más haciendo este tipo de cuestiones. O sea que esto es una buena señal. Me parece fantástico, me parece un ámbito tremendamente interesante. Creo que es un reto cada vez que hay que abordar un caso de estos. Es casi como una lucha argumental para que todo quede perfectamente bien explicado. Reconozco que a mí es un ámbito que me resulta atractivo, pero también creo que hay que tener un punto, no sé cómo decirlo, pero un punto psicopatilla para, bueno, pues no dejarse llevar por según qué inclinaciones, mantenerse con un cierto nivel de frialdad y tratar de mantener ahí la objetividad, pero lo considero un reto fundamentalmente. Sí. Y de personalidad fuerte, ¿eh? O sea, porque no llevártelo todo al tema personal, de también poder marcar límites, poder poner, ¿no? Un poco, hablando de términos de fútbol, pierna dura cuando hay que ponerla, ¿no? O sea, hay en el sentido que al final, yo diría que sobre todo eso, tener una personalidad, ¿no? Como bien establecida y que poder marcar límites claramente, ¿no? Qué bien. Y bueno, vamos a ir consumiendo el tiempo, pero todavía tenemos unos minutillos para que hablemos de algo que a mí, bueno, por circunstancias también me ha llegado medio cerca en alguna ocasión, y es todo el uso de la tecnología en el ámbito del ámbito forense, pero en tecnología relacionada con el cerebro, ¿no? Porque hemos visto en los medios, y a mí, pues por circunstancias también en alguna ocasión me preguntaron, pero queremos hacer un estudio de resonancia magnética funcional para ver la actividad del cerebro de un individuo y a ver si esto nos ayuda a saber qué es lo que ha ocurrido ahí. ¿Qué sensación tienes del uso de las técnicas de neuroimagen, electroencefalografía, resonancia magnética en este contexto? Bueno, este tipo de pruebas que se han puesto muy de moda, se pusieron muy de moda hace unos años y que ya aquí en España no se pueden utilizar. Hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que en España este tipo de pruebas no se pueden utilizar porque, digamos, atentaría contra un principio fundamental que es el derecho de no declarar contra ti mismo. ¿Vale? O sea, nosotros, no sé si lo sabes, pero cuando estás imputado en algo, tienes el derecho a poder mentir. A no declarar contra ti mismo. Entonces, claro, si a ti te hago una prueba de neuroimagen, que hay modelos teóricos que sobre todo con potenciales evocados y con todo esto que establecen que según donde se establezca el recuerdo se activan unas áreas u otras, y esto prácticamente en todas las empresas de ahora de neuroimagen tienen líneas de I+D con este ámbito, porque es muy interesante, es como una especie de detector de mentiras llevado al extremo. Incluso se comenta mucho en el ámbito forense que se está utilizando en temas militares, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es eso, ¿no? Una versión 2.0 de la máquina de la verdad. ¿Qué pasa? Que aquí, en principio, se intentó utilizar con Marta del Castillo, se intentó utilizar con varios casos, pero ya ha dicho el Tribunal Supremo que no se pueden utilizar, ¿no? Entonces, es algo que también el problema que tenemos es que nos sirven estos modelos teóricos como tema grupal, pero ¿qué pasa? Que a nivel individual no nos sirven y como metodología de caso único no nos sirve. Entonces, claro, no nos sirve para tomar las decisiones realmente con ese individuo, ¿no? Y después también es también un poco relacionado, la crítica que hay en estos modelos es lo que hablábamos antes, ¿no? Estos modelos siempre normalmente se realizan con sujetos sanos, en los que le dicen, invéntate una cosa, fabula y tal, y ven dónde se activan las áreas del cerebro. Y luego, venga, pues lo hacemos ahora algo que has vivido, ¿no? Y se ve que se activa otras. ¿Qué pasa? Pues que también pues no sabemos si a nivel nuestro cerebro va a actuar igual, probablemente no, si te juegas 20 años de cárcel o no te juegas 20 años de cárcel, ¿sabes? O sea que probablemente la presión no es la misma siendo un estudiante de psicología que entras en un laboratorio y ya está, que si realmente te estás jugando, pues la performance, ¿no?, de tu cerebro va a ser diferente o la forma de procesar la información va a ser diferente. ¿Y cómo ves los próximos años, el futuro próximo en este ámbito forense? ¿Cuáles crees que pueden ser las líneas principales de desarrollo? ¿Qué temas hay ahora sí, pues un poco más candentes que pueden tener interés? ¿Cómo esperas que van a ocurrir las cosas en el futuro próximo? Bueno, yo creo que es un ámbito emergente. De hecho, ¿no?, cada vez hay más formaciones sobre todo este ámbito y creo ¿no?, que también va a haber mucha gente de psicología forense que se va a acabar formando en temas de estos porque va a haber más demanda, eso no hay ninguna duda. Luego se ha abierto una puerta con la ley de la /921, ¿no?, que es todo el tema de la incapacidad civil, que se anula todo los procesos de incapacidad civil y que se intenta hacer trajes a medida, que ahora cada vez más nos llaman también por esto. Pues ¿por qué? Pues porque realmente se puede hacer por vía notarial y se puede hacer por vía
digamos, judicial, pero normalmente lo que se busca es que se hagan trajes a medida, ¿no? Ujú. Que eso todavía no ha llegado, o sea, ha llegado la ley, no han llegado los recursos asociados a la ley, pero de alguna forma, tanto las clínicas médicos forenses como el ámbito privado Ujú. va a tener que asumir más casos de todo esto. Ujú. Y cada vez más el conocimiento del cerebro nos va a abrir más vías, ¿no? De hecho, hay muchos libros ahora de juristas que están hablando esto, ¿no? De cómo el libre albedrío se tiene que cuestionar. Hay muchos estudios de cómo, según por DTA, ¿no? Por un tema de sustancia blanca, Ujú. según tu sustancia blanca, tiendes más a fabular o menos a fabular. Es bastante interesante con temas forenses. Hay, bueno, un ámbito apasionante. Mm. Em, y esta cuestión del libre albedrío, me planteaba si preguntarte sobre esta cuestión o no, pero en alguna ocasión que he tenido posibilidad de hablar con algún juez, em, es, claro, ¿hasta qué punto estamos predeterminados estamos a punto de cometer un delito? ¿Qué puede ocurrir para que lo frenemos? Pues si nuestro sistema ya va lanzado, si toda nuestra historia de aprendizajes nos ha llevado hasta ese punto, pues quizá en el instante último, no sé si es muy fácil o no echar el freno. Pero esta cuestión del libre albedrío, ¿sale en los juicios? ¿Sale en este contexto? Sale alguna vez, claro, cuando hay temas de estos. El tema es que, claro, lo que nos está diciendo la neurociencia Ujú. es que cada vez el libre albedrío es menos libre albedrío. O sea, Mm. si nos vamos a la neurociencia, esto es de neurociencia, y eso es lo que algunos juristas están cuestionando, ¿no? Es decir, claro, que es el fin de la privacidad un poco Mm. mental, ¿no? Porque, Ujú. porque cada vez los estudios están yendo a que el libre albedrío es menos libre albedrío y que después hay decisiones que tomamos que son accesibles a la conciencia y otras que no lo son, Mm. ¿no? Entonces, claro, tenemos que empezar a hablar en términos de accesibilidad a la conciencia. Veremos, pero sí que es verdad que los fundamentos de lo que sería la judicatura clásica, ¿no? Que beben de los griegos, que fueron los primeros que empezaron con todo esto, y después de los romanos, que son los que aterrizaron un poco todo este tipo de cuestiones, pues sí que se están poniendo en duda en muchos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver hacia dónde va y habrá que ver hacia digamos, la capacidad de innovación que puede tener el sistema jurídico, que no tiene mucha, pero Ujú. que a ver un poco hacia dónde va, pero seguro que estas cosas vienen para quedarse, no hay más. Y si pudieras cambiar alguna cuestión del sistema jurídico que digas, uff, esto todavía no está funcionando bien para los neuropsicólogos o para lo que nosotros debemos aportar ahí, ¿hay alguna cuestión que digas, buah, si pudiera cambiar esto lo cambiaba? Yo cambiaría siempre los tempos y la rigidez del sistema, porque al Ujú. final los sistemas, ¿no? Es un sistema que no está orientado ni a resultados ni orientado hacia las personas, ¿no? Entonces, al Ujú. final, muchas veces vas allí y te tiras toda la mañana, pierdes toda la mañana y no te dan ni las gracias, ¿no? Ya. Entonces, al final, es un sistema demasiado burocrático y que no ha aterrizado a la vida moderna, ¿no? Ujú. El, el- el otro día hablaba con un rector de una universidad de Barcelona, ¿no? Y me decía, dice, la diferencia entre un juez y un médico, por ejemplo, es que tú ahora levantásemos de una tumba a un médico de hace 2 siglos, lo metes en un hospital y no sabe qué hacer, no sabe nada qué hacer. Tú coges un juez de hace 2 siglos, lo sientas en un juzgado y puede volver a hacer, ¿no? Puede seguir haciendo su trabajo, ¿no? Con la interpretación. Entonces, esto, claro, hay cosas que sí que se tienen que, ¿no? Se tiene que mejorar y se tiene que innovar, pero bueno, esto ya lo dejamos para los ministerios que toquen, ¿no? Pero, Ujú. pero sí que es algo que tiene que haber un cambio y una actualización, no hay duda. Y en cuanto a la formación, casi la pregunta la convierto en una pregunta doble. ¿Cuánto de necesario es formarse en este ámbito si eres psicólogo o neuropsicólogo y quieres ejercer tu profesión aquí? Pero añado también la variable de cuánto debería el sistema jurídico formarse en neuropsicología o en neurociencias, pues para, digamos, comprender o hacer las preguntas mejores a los profesionales que acudimos a este entorno. Sí, a ver, nosotros formarnos nos tenemos que formar mucho, hay que leer mucho, yo siempre digo que además leer mucho de temas jurídicos y de temas, porque al final tenemos que entender a la otra parte, o sea, si no, no podemos poder ni entender lo que nos están pidiendo, eso no es ninguna base, ¿no? Y ya sabéis que además la formación continuada en nuestra profesión, hemos escogido unas profesiones que Obligatorio. es obligatoria, o sea, nos guste o no nos guste, vamos a estar toda la vida estudiando. Mm. Em, y para la parte de la judicatura y para la parte, pues cada vez más, y de hecho cada vez más demandan formaciones, tanto en la escuela de jueces, Ujú. que nos piden a veces dar alguna formación, Fantástico. como muchos de ellos, por ejemplo, algún máster, yo doy formación en muchos másters, en Ujú. algún máster
hay jueces de alumnos, magistrados o magistradas, ¿no? que están de alumnas porque quieren formarse a aprender más. O sea que esta visión sí que la tienen mucha. Lo que pasa es que al final tenemos aquí un sesgo, que es que la persona que se forma más ya es la persona que está más interesada y que lo hace mejor sobre este ámbito, ¿no? O sea, esto es como el curso, ¿no? Recuerdo un año en el hospital que dimos un curso de cómo dar malas noticias, ¿no? Para gente de oncología. Y claro, los oncólogos que se apuntaron a este curso ya eran los que las daban bien, porque ya se interesaban por este tema y habían hecho cosas, ¿no? El que no le interesaba el tema, pues lo daba mal. Pues esto nos pasa un poco lo mismo. ¿Y qué le dirías a una persona que se acerca a este ámbito? ¿Cuál sería tu consejo, dada tu experiencia? Bueno, yo a la gente joven y la gente que empieza con esos ámbitos les digo sobre todo que hagan cosas que les apasionen, que les gusten, que han llegado hasta aquí para hacer cosas que les gusten, o sea, al final. Pero que se quemen las pestañas un poco estudiando, ¿no? Porque tenemos este mal hábito en psicología, sobre todo, ¿no? Yo cuando tengo en el hospital gente de medicina hay que decirles no estudies tanto, gente de psicología les tengo que decir hay que estudiar más. O sea, ¿no? Es verdad que nos falta este hábito que muchas veces hay gente que piensa que se aprende por osmosis, ¿no? Y hay que quemarse un poco las pestañas y poner horas porque al final son marcos teóricos que a veces no son fáciles de entender a la primera. Evidentemente también una de las cosas que les digo es que yo creo mucho en las competencias progresivas en el ámbito forense. Yo ahora me atrevo a hacer informes que hace 10 años no hacía, pues porque no me veía y porque no tenía esa experiencia. Entonces también creo que hay que empezar por temas un poquito más sencillos, luego ya nos vamos a temas que te sientas más cómodo, temas más complejos, pues porque al final no deja de ser el bagaje de cada uno, ¿no? Y esto la psicología cognitiva ya lo explica muy bien. Bueno, me encanta que cerremos un poco en esta situación porque el valor del conocimiento es algo que se ha puesto muy de manifiesto en las últimas grabaciones que hemos hecho con, bueno, al final las personas que venís aquí pues sois expertos en el ámbito y se pone muy de manifiesto cómo el valor del conocimiento es un valor esencial en la neuropsicología y en nuestro trabajo cotidiano. Óscar, para mí ha sido realmente un placer, me parece un tema apasionante, el relato me ha parecido fantástico y bueno, te agradezco un montón que hayas aceptado a venir hoy a pasar un rato aquí con nosotros. Un placer, ha sido un gusto, se me ha hecho corto, ¿eh? O sea que sí, podríamos seguir, ¿eh? O sea que nada, bueno, muchas gracias además por invitarme, que es un placer siempre verte y tendremos ocasión seguro de seguir discutiendo, desde luego dentro de un rato, pero en el futuro ojalá tengamos posibilidad de volver a vernos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado hasta este punto. Siempre nos gusta traer temas que desde luego nos hagan aprender, que nos hagan cuestionarnos nuestro conocimiento y que de alguna manera sirvan como incentivo, como encender la mecha para seguir profundizando y ser cada día pues, mejores profesionales con mayor conocimiento teórico y desde luego la suerte de poder escuchar a personas con mucha práctica que también seguro que nos sirve para mejorar en el día a día. Muchas gracias de nuevo y nos seguimos viendo en los próximos programas.